Buenas tardes, bienvenidos a la Esquina Literaria. El día de hoy vamos a hacer una reseña un poco diferente. Vamos a hablar sobre un clásico de la literatura, que es El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Antes de empezar como tal a hablar del libro, quiero hablarles un poco sobre Oscar Wilde. Este personaje es muy interesante porque Oscar Wilde era demasiado adelantado para su época. Era muy adelantado. Hablaba sobre homosexualidad, hablaba sobre la sexualidad en sí. Él no habla como de la sociedad burguesa de Londres de una forma del siglo XVIII, comienzos del XIX, de una forma como todo el mundo lo hacía, como son súper buenos, son súper tranquilos, hacen todo muy bien. No, él habla de cómo las cosas eran. Entonces tuvo muchos problemas, estuvo en la cárcel, se murió joven, fue un rebelde completamente adelantado para su época, y por eso creo que en ese momento no se vio mucho, pero en este momento es una de las obras clásicas de la literatura, este libro, El retrato de Dorian Gray, precisamente por la forma en como Oscar Wilde lo escribe. Al comienzo, las primeras ediciones del libro venían normal, el primer capítulo explicando todo, normal. Pero como tuvo tanta controversia al momento de la publicación, ya en las ediciones posteriores él le agregó un prefacio en el que explica el por qué escribe este libro, por qué no deben juzgarlo, por qué simplemente deben leerlo, porque es arte y eso es todo. Entonces, acá solamente con el prefacio uno ya se da cuenta qué tipo de libro es el que va a leer y porque en este momento es importante, pero en ese momento fue un escándalo total. Entonces, ahora sí, entremos como tal en la historia del retrato de Dorian Gray. Esta historia empieza como cuando el pintor Basil está hablando con su amigo Henry, todos de alta sociedad, por supuesto, en Londres en 1900, entonces pues por supuesto es lo máximo. Empiezan hablando sobre un retrato que hizo sobre un muchacho que es demasiado hermoso. El retrato es una cosa preciosa. Nadie nunca había hecho un retrato tan lindo como ese. Entonces Henry es como, pero ¿quién es? ¿Pero por qué es tan lindo? ¿Pero qué pasa? Entonces Basil es como, se nota, nunca es muy específico, pero uno al leerlo nota que está enamorado de Dorian Gray. O sea, él dice que le puso toda su alma y corazón a esa pintura porque definitivamente hay reflejos de él dentro de la pintura que nadie más puede ver, y por eso quedó tan perfecta. Este señor, él no quería presentarle a Dorian Gray porque Dorian Gray era una persona súper angelical, súper dulce, súper lindo, era un joven divino. Y este señor ya tenía como, pues, un bagaje en la vida, entonces pues no quería que se presentaran porque iba a terminar siendo mala influencia para Dorian Gray. Bueno, al final se conocen, Dorian Gray empieza a asistir a fiestas y todo esto que sucedía en la burguesía y en la época, en Londres, en esa época de bailes y gente y conocer unos a otros y pues cosas importantes de la gente importante. Al final, entonces, Dorian Gray se enamora de una chica cuando va a verla al teatro. Ella es Julieta, de Romeo y Julieta. Se enamora profundamente de ella, pero lo que él en verdad ama es cómo ella actúa, o sea, cómo es ella Julieta. Ya cuando ella lo hace mal, él la deja, ella se pone muy triste y se suicida. Y ese punto es importante porque ahí es cuando el retrato empieza a cambiar. Porque Dorian Gray al comienzo pide un deseo en el que dice que quisiera que el retrato fuera el que envejeciera y él se quedara siendo joven como el retrato. Entonces, cuando empiezan a pasar esta serie de cosas en las que Dorian Gray empieza a lastimar a la gente y empieza a hacer las cosas mal hechas, es el retrato el que empieza a reflejar lo que su alma es en verdad. Entonces, es muy interesante porque si uno lo lee a fondo y lo entiende,
el retrato simplemente es un reflejo de su alma, es un reflejo de lo que él poco a poco se va convirtiendo, que él va dejando al notar que su cuerpo no cambia, que su cara tiene esa máscara de juventud eterna, y que es justamente el cuadro que pintó Basil el que envejece y el que tiene todos los cargos y todas las cosas encima de lo que él ha hecho. Entonces él simplemente pierde el sentido de hacer lo correcto en la moralidad y empieza a hacer lo que se le da la gana, sale a fiestas, sale con chicas, chicos, no le importa nada, mata gente, y no solamente los mata de una forma normal, sino que además él primero es como, se vuelve como sádico, porque entonces a Basil, finalmente, que es el pintor, que era su amigo, le muestra el retrato, le muestra cómo es su alma en verdad. Él habla y le dice que le va a mostrar lo que nadie más puede ver y lo que solamente Dios, según él, puede ver, pero se lo va a mostrar, y es su alma, cómo es él por dentro. Le muestra la pintura, pero sabe que él no puede dejarlo vivo después de eso porque vio su gran secreto, y lo mata. Después de matarlo, entonces, para que no lo descubran, entonces habla con un señor que trabaja en cosas de química y esto, y hacen una poción para descomponer el cuerpo de este tipo, así al mejor ejemplo de Breaking Bad, así tal cual. Entonces lo descomponen, mejor dicho, este tipo se vuelve un sádico, se vuelve un loco que no le importa nada. Mata gente, se mete con una, con otra, las deja, no le importa. Y al final el hermano de esta muchacha, que fue su primer amor, vuelve porque él le prometió a ella que si él le hacía algo, lo iba a matar. Finalmente él vuelve e intenta buscar a Dorian Gray, lo encuentra, lo conoce y lo intenta matar. Pero con tal sorpresa que ya han pasado alrededor de 20 años, por supuesto, físicamente Dorian Gray, una persona normal, no tendría por qué seguirse viendo como un joven. Entonces el hermano de esta muchacha dice, no, no es él, y se aleja, pero al final le cuentan y sí es él, sigue siendo la misma persona. Lo busca, va a su casa de campo, lo encuentra, intenta matarlo, pero al final el que muere es él. Y ya después de esto, Dorian Gray empieza a reflexionar, a darse cuenta de todo lo que ha hecho y a qué lo ha llevado a toda esta situación, y decide finalmente acabar con toda su tortura, apuñalando el cuadro y acabando así con todo. Luego al final lo que sus sirvientes encuentran es él muerto, ya súper viejo, súper anciano, lleno de frío en los ojos, no tiene expresión, no tiene nada. Solo lo reconocen por el anillo que tiene, que siempre tuvo Dorian Gray. Y el cuadro está completamente perfecto, inmaculado, sin una sola mancha, sin un solo rayón, y como cuando lo pintó Basil. Entonces, es muy interesante que uno lo analice desde un punto más allá de la literatura. Entonces uno se da cuenta que el tipo en verdad lo que hizo fue acabar con su tortura, matar el demonio que tenía por dentro, matar ese monstruo, y nunca en verdad logró apuñalar el cuadro, sino lo que hizo fue matarse a sí mismo, matarse y dejar todo lo que había sufrido a un lado y simplemente seguir adelante, y redimir un poco todo el daño que había hecho. Entonces es una de las obras, ya así termina el libro. Entonces esta obra es muy interesante porque no solamente es considerada como un clásico de la literatura, sino que además es un clásico de misterio, porque obviamente vemos cosas que no es tan normal, que algo como mágico, pero diferente, digamos, al mágico de Tolkien. Entonces es muy interesante porque lo que él refleja, lo que Oscar Wilde quiere reflejar en este libro es nada más que la verdad de cómo era la sociedad en esa época. Por eso tuvo tantas críticas, porque la gente no estaba preparada para enfrentar lo que son o lo que eran en ese momento, y por eso hoy en día se ve diferente. Entonces acá abajo, como siempre, les voy a dejar el enlace donde pueden encontrar el libro. Esta es una edición especial, pero pues les voy a dejar el enlace donde pueden encontrarlo en físico y
y en línea, si lo quieren leer. Se las recomiendo. Es un clásico, pero no crean que es un clásico aburrido, que es un clásico como los que tal vez nos ponen a leer en el colegio. No, esto es un libro muy interesante, te va a tener, pero enlazado de comienzo a fin. Entonces no dejen de leerlo, no dejes de leerlo, es muy bueno. Se los recomiendo 100%. Y el enlace está aquí abajo. Entonces también pueden leer un poco sobre Oscar Wilde y sus otras obras. Él era muy fanático de Shakespeare y también se nota en la forma en cómo escribe. Entonces les recomiendo leer más sobre el autor, muy interesante la vida de este hombre, y les recomiendo leer este libro y otros más de Oscar Wilde. Entonces que tengan una muy buena tarde y disfruten su visita.